Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Juan Carlos Sotomeo Prado, docente de psicología. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar la práctica número 9 del repaso San Marcos, que corresponde al tema escuelas y enfoques psicológicos. Si hablamos de escuelas y enfoques psicológicos, inmediatamente nos viene a la cabeza lo que es la historia de la psicología. La historia de la psicología es un proceso que comprende en sí dos etapas: la etapa precientífica y la etapa científica. La etapa precientífica es cuando la psicología aún no es una ciencia. Y la etapa científica es cuando ya se convierte en una ciencia. En la etapa precientífica no hay psicólogos, hay filósofos. ¿Y qué cosa estudian? El alma. De ahí entonces podemos deducir que la palabra psicología precisamente se crea en la etapa precientífica, porque la palabra psicología, como ustedes recordarán, etimológicamente su origen proviene de dos voces griegas, psique y logos. Psique, que traducido al castellano es alma, y logos, traducido al castellano es tratado o estudio. Por lo tanto, la psicología es el estudio del alma. Pasan los años hasta que en el año 1879 ocurre un hecho muy importante. Un catedrático de la Universidad Alemana de Leipzig funda el primer laboratorio experimental de psicología. Ese hecho marca un hito en la historia de la psicología, porque a partir de ese hecho, es decir, con la fundación de ese primer laboratorio experimental de psicología, se comienza la etapa científica. Es decir, la psicología se convierte en una ciencia. Y hasta el día de hoy. Bueno, aquí ya no se estudia el alma. Lo que se va a estudiar, bueno, son otras cosas, como el comportamiento, como la conciencia de la mente, etc. Pero ya no es el alma objeto de estudio de la psicología. Esta etapa científica, a su vez, se divide en dos momentos: cuando surgen las escuelas psicológicas y después cuando surgen los enfoques psicológicos. Cuando están vigentes las escuelas psicológicas, encontramos un clima bastante dogmático, rígido, donde cada escuela dice tener la verdad y lo que estudia es lo que debe estudiar todo psicólogo. Caso distinto ocurre en los enfoques psicológicos, donde existe mayor flexibilidad, mayor apertura, menos rigidez y más abocados a la investigación que al debate infructuoso. Lo que vamos a ver a continuación es precisamente el estudio del desarrollo en la etapa científica. Es decir, comenzamos a ver las escuelas psicológicas y posteriormente veremos los enfoques psicológicos actuales. Comenzamos entonces. Etapa científica, escuelas psicológicas. Había mencionado yo que Wilhelm Wundt fue el que funda el primer laboratorio experimental de psicología. Y lo hace en el año 1879. ¿Pero qué cosa va a estudiar Wundt? Bueno, no va a estudiar el alma. ¿Qué es lo que va a estudiar? Lo que va a estudiar es la mente, la conciencia. ¿Y cuál es su estructura? Por eso, posteriormente a él, un discípulo inglés, Tainer, siguiendo a Wundt, también va a estudiar la estructura de la conciencia, dando nombre a la primera escuela científica
con el nombre de estructuralismo. Antiguamente, Boone le había llamado voluntarismo o accionismo por el método que se empleaba. Pero ese nombre va a ser cambiado por Tainer con el nombre de estructuralismo, porque lo que se va a estudiar es la estructura de la conciencia. ¿Cuáles son los elementos de la conciencia y cómo se relacionan unos con otros? Por ejemplo, encontramos la sensación como un primer elemento. Se ve algo y se refleja en la mente la imagen de aquello que se ve, o que se toca, o que se huele, etc. Sensación. Pero además de la sensación, ella puede recordar. Me refiero a la señorita que está en la diapositiva. Y ese recuerdo ya no es sensación, porque no existe ningún objeto que se está captando con los sentidos. Pero ella lo puede recordar y aparece una imagen mental. Pero también ella puede decir que ama mucho a su mascota, sentimientos. Entonces, Bund va a dejarnos esta conclusión, que la mente o conciencia tiene tres elementos: imágenes mentales, sensaciones y sentimientos. Y todo eso forma la conciencia de la mente. Y para conocer la conciencia de la mente, tenemos que conocer sus elementos. Es más o menos la analogía de lo que hace el químico. Un químico, para conocer una molécula, tiene que conocer sus átomos. Conociendo sus átomos, ya conoceremos la molécula, cómo se comporta la molécula. Y por eso, utilizando esa analogía, Boone llama a los elementos de la conciencia átomos mentales. ¿Cuáles son? Sensaciones, sentimientos e imágenes, que relacionados unos con otros forman esa gran molécula mental que sería la conciencia. Y por eso lo que hay que estudiar es estructurado partes y cómo se relacionan estas para formar ese todo llamado conciencia. Conociendo las partes, los átomos mentales, los elementos, es decir, conociendo las sensaciones, sentimientos e imágenes que produces en tu cabeza, conoceré el estado de tu conciencia. Conoceré. Ese es el mensaje. Pero también hay que decir que la conciencia es interna y no se ve. Entonces se va a utilizar un método que es la introspección. No se olvide que intro, el prefijo intro significa adentro, pero es obvio que Boone ni nadie podría ver lo que otra persona, como la señorita que está ahí, forma en su cabeza, porque no se ve. Entonces lo que hay que decir a la señorita, que relate lo que está sucediendo en su cabeza. ¿Cierto? Ese más o menos es la metodología que emplea Boone en sus investigaciones dentro de un laboratorio. Es decir, se emplea una introspección experimental para conocer lo que ocurre en la cabeza de una persona, en su mente, para ser preciso. Ahí están sensaciones relacionándose con sentimientos e imágenes. Entonces, esas conexiones hay que tratar de investigar, dice Bund. Bien. Pero Tainer, que como les había mencionado, fue discípulo de Bund, él es invitado a los Estados Unidos para que dé conferencias, inclusive se queda allá y trabaja en un laboratorio que es el laboratorio de Cornell, en Nueva York, de la Universidad de Cornell. Y ahí pues Tainer difunde el estructuralismo. Pero esto va a generar muchos debates, muchas críticas a lo que está haciendo Bund y de paso también Tainer en los Estados Unidos. Como que ven la psicología demasiado teórica y poco aplicativa. También el objeto de estudio, como que conocer la estructura no es tan útil.
Y es por eso que ahí, en los Estados Unidos, los críticos van a ver los defectos del estructuralismo. Y a partir de ahí va a crear la segunda escuela científica, que se llamó funcionalismo. Funcionalismo. ¿Qué es lo que se busca conocer acá? Bueno, ahí tenemos varios autores. William James, John Dewey, Angel Carr, algunos también lo incluyen a Galton, primo hermano de Darwin. Entonces ahí ya nos damos cuenta de una influencia muy importante, de considerar al hombre no como algo creado divinamente, sino de que el hombre es un animal más y que desciende de antepasados más primitivos, que también son animales como él. Entonces, como que el hombre, como cualquier otro animal, se adapta al medio, utilizando sus mejores recursos. Esa idea, que la vemos en el evolucionismo científico, lo van a recoger estos autores. Y es por eso que ellos nos van a decir, pues, que lo que hay que estudiar, no tanto la estructura de la conciencia, sino más bien cómo la conciencia sirve de elemento, de medio, para que el sujeto se adapte al medio ambiente, para que se pueda adaptar al entorno. Entonces, el objeto de estudio aquí va a ser no tanto estudiar la estructura de la conciencia, sino más bien tratar de ver cómo la conciencia se adapta al medio, como un instrumento que sirve para algo, para que el sujeto se adapte y sobreviva al medio, como cualquier otro animal. Los animales tienen, caramba, desde su velocidad, desde su fuerza, o de repente de mimetizarse. Es decir, muchas herramientas para sobrevivir, por consiguiente adaptarse. ¿El hombre qué cosa tiene? ¿El hombre qué cosa tendrá? Que si es muy indefenso. Juntemos un hombre y un león. ¿Quién ganaría? Un tiburón y un hombre. Un elefante y un hombre. Obviamente que los animales ganarían, ¿no? Entonces, ¿por qué el hombre sigue sobreviviendo? Porque utiliza un instrumento que es la conciencia, es decir, su pensamiento que le permite adaptarse y sobrevivir. Y por eso la psicología debe estudiar la función de la conciencia de la adaptación. ¿Cómo se llama esta segunda corriente? Funcionalismo, y surge en los Estados Unidos como una crítica al estructuralismo de Tainer y de paso también a Bull. Ahora, la psicología para ellos no solamente debe ser teórica, también tiene que ayudar a la gente, ayudar a la colectividad. Y por eso con ellos la psicología aplicada da inicio, es decir, con el funcionalismo. En Viena, estamos hablando de los años 1895, 97, 1900, aparece en Viena un médico neurólogo austriaco, Sigmund Freud, y que da inicio a esta siguiente escuela, que es el psicoanálisis. Freud plantea que cuando nosotros nos comportamos, actuamos de una manera como para poder defendernos de los demás. A veces decimos, no estás a la defensiva. Freud dirá, pero si todos somos sujetos que nos defendemos, ¿pero nos defendemos de qué? Nos defendemos de la sociedad conservadora, nos defendemos de la sociedad demasiado y extremadamente conservadora y que reprime nuestros instintos, nuestros placeres. Claro, en pro de la moralidad. En ese sentido, Freud va a decir
que nosotros de pequeños buscamos placer. Buscamos placer, ya sea llevando algo a la boca, o inclusive placer con papá o con mamá. No sé si ustedes han escuchado el llamado complejo de Edipo y complejo de Electra, ¿no? O sea, de que el complejo de Edipo, que el pequeño quiere poseer sexualmente a la mamá, pero ve al papá como enemigo. Según Freud, esto realmente ocurre en todo pequeño. O el complejo de Electra, ¿no? Que la pequeña se siente castrada y odia a mamá porque cree que ella fue. Y más bien tiene un aliado que es papá. Y ahí viene el complejo de Electra. Atracción hacia el padre, rechazo hacia la madre por parte de la pequeña. Ahora, estas cosas lo podemos llamar con un nombre, incesto. O sea, ¿cómo es posible que un hijo quiera poseer sexualmente a la madre? Eso es inmoral, indecente. Claro, es lo que dice la sociedad. Y es por eso que nosotros tenemos que olvidar, reprimir, hacer de cuenta que eso no existe. Y cuando somos jóvenes, vamos a buscar un reemplazo, mamá. Claro, una enamorada, y va a sustituir a mamá. Entonces, ese es un mecanismo de defensa, sublimación, llamamos. U olvidar o reprimir esas experiencias sexuales infantiles que sentíamos con mamá. Pero en el fondo, eso que es inconsciente, eso que no queremos aceptar, se plasma, se traslada a nivel de la conducta, a nivel de lo que yo pienso y todas esas cosas. Claro, dice Freud, nuestra conducta es defensiva y trata de aparentar lo que no es. Lógico. El hecho de que, por ejemplo, una chica, caramba, se case con una persona mayor y ella dice que lo ama. O sea, para Freud, ese es un complejo de Electra, aunque ella no quiera aceptarlo. Pero si su novia es una persona mucho mayor, ¿por qué ha elegido? ¿No? Ella jamás va a aceptar que es un complejo de Electra no consolidado con el padre y que busca consolidar con una persona mayor ahora. Ella jamás dirá eso, porque eso es inconsciente, pues. Para Freud, lo que se debe estudiar es el inconsciente y que está determinado principalmente por lo sexual, por lo sexual. Y esto va a tener muchas críticas, inclusive hasta de la iglesia, ¿no? Bien. En Rusia surge la reflexología. La reflexología. Y la reflexología viene de reflejos. Un precursor de la reflexología fue Pavlov, si ustedes se acuerdan, del condicionamiento clásico, ¿no? De que el perrito podía salivar si la comida está en la boca. Bueno, en sí todos hacemos eso, no solamente los perros, los gatos, etc. Es decir, tenemos comida en la boca y salivamos. Obviamente que sí, eso es un reflejo, es una reacción ante un estímulo y es innata. Pero ¿qué pasaría si después se presenta la campana? Bueno, el perro no saliva, solamente saliva ante la comida. Entonces la campana se muestra como un estímulo neutral, no tengo nada que ver con la salivación. Pero ¿qué haríamos para que el perro también salive ante la campana? Bueno, se asocian estímulos. Se asocian estímulos. Es decir, cada vez que el perro esté comiendo y salivando, en ese momento también se hace presente la campana. Pues. Esto que ocurra 100 veces, 50, 80 veces, es decir, todos los días, cuando está caminando, también está la campana. Sonando la campana. ¿Qué va a pasar después? Que solamente ante la campana ya el perro saliva. Oye, pero si antes no lo hacía y ahora sí lo hace, es que esto ya es aprendido. Y le llamó él respuesta o reflejo condicionado.
Y la campana estímulo. ¿Por qué condicionado? Porque hay una condición, requisito para que el perro aprenda a salir ante la campana. Tiene que ver ese entrenamiento, ¿no? Claro, pues. Es decir, esa asociación de estímulos. Cuando esté comiendo y la comida en la boca y saliva, también está presente la campana. Y eso se debe principalmente a que en el cerebro se van formando nuevas sinapsis entre neuronas. De esa manera, toda cosa que un sujeto quiera aprender, lo va a aprender, pero formando también en la cabeza nuevas sinapsis entre neuronas, que es el trabajo de la actividad superior. Bien, continuemos. En Estados Unidos surge una revolución en la psicología. Y esa revolución viene de Watson. No se ve que Watson también recibió la influencia de Pavlov, del conocimiento clásico. Watson hizo un experimento con un bebé y este bebé, que se llamaba Albert, estaba contentísimo con su mascota, era un roedor, una rata, albina, era su mascota y feliz con su mascota. En otra ocasión que Albert estaba solo, se hizo sonar pues un martillazo o un sonido fuerte como si fuera una bomba. Entonces obviamente que Albert se asustaba y lloraba, ¿cierto? Y comenzaba a temblar del miedo. Entonces en otra oportunidad, ¿qué pasó? Cada vez que estaba la bulla y los martillazos y fuerte y el bebé lloraba y se asustaba, también estaba ahí la rata, su mascota. Es decir, una asociación de estímulos, ¿no? Ruido fuerte, rata. Hasta que después, solamente al ver a la rata, ya comienza a sentir miedo. Ya comienza a sentir miedo. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos notando acá? Que Watson utiliza, pues, en sus experimentos el conocimiento clásico de Pavlov. Claro. Pero ahí lo que está estudiando, ¿qué cosas son? Conductas. Y nada más que conductas. Que el pequeño esté temblando, que esté llorando, son conductas. Pero Watson no quiere tratar de saber qué cosa ocurre en la cabeza del pequeño cuando llora. Que está imaginando, que está recordando. No, no, no. Watson solamente se limita a estudiar los estímulos y las conductas provocados por esos estímulos. Nada más. A este conductismo también se llama behaviorismo, porque la palabra behavior es una palabra inglesa que traducida al castellano es conducta. Entonces, la mente y la conciencia ha sido erradicada en el estudio de la psicología. Pobre de aquel que diga, yo quiero estudiar la mente y la conciencia. Claro, pues dentro de la escuela conductista, este sujeto sería expulsado. Por eso, pues, son escuelas inflexibles, que no aceptan otro tipo de opiniones. Entonces acá se utiliza la introspección. No, no, dice Watson. La introspección la utilizan los funcionalistas, los estructuralistas, pero acá no se ve. ¿Por qué? Porque no vamos a estudiar la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? La conducta, el comportamiento. Por eso se llama behaviorismo a esta corriente, behaviorismo. Muy bien. Entonces no se olviden que el conductismo de Watson se caracterizaba por hacer muchos experimentos. En este caso, ese conocimiento clásico, que también por cierto se llama conocimiento visceral, porque produce reacciones en el organismo. Bien. Entonces, ¿qué método tendríamos que utilizar? Bueno, el método experimental es uno de ellos. Otro es la introspección. ¿Y qué es la introspección? Si la introspección, intro, significa estudiar lo que ocurre adentro, interno, mental, intro es adentro, Watson dice, no, lo que vamos a estudiar no es la mente ni la conciencia, lo que vamos a estudiar es la conducta. Y la conducta se puede ver, usted puede ver la conducta que yo hago. Y para eso va a estudiar la conducta a través de la extrospección. En Alemania surge otra escuela, que es la escuela de la Gestalt o Gestalt.
La palabra gestal o gestal es una palabra alemana que traducida al castellano significa forma o configuración. No olvidarse, pues, que los gestálticos, que eran tres, ahí está, por ejemplo, diapositiva, está Wertheimer, está Kafka y Kuhle, son los tres gestálticos que trabajaron juntos y dan inicio a esta siguiente escuela psicológica, la Gestalt. Entonces, Max Wertheimer nos dirá, por más que el objeto o la cosa o el dibujo, la pintura que se muestra ante ti o el sonido, lo que sea, tú lo captas de manera desordenada, tú buscas organizarlo. Tú buscas un sentido organizando, ordenándose. Y esa es una tendencia nuestra, ¿no? A veces cuando vemos las nubes en el firmamento, inmediatamente decimos, esa nube parece un venado. Otra persona dirá, no, no es un venado, es un gato que te ha echado. Otro dirá, no, para mí mi mejor figura es un dinosaurio. Bueno, eso se llama pregnancia. Pregnancia es la percepción de la mejor figura. Eso es pregnancia. Para algunos se acomoda más una figura que otra. Por ejemplo, se le dice a la señorita qué cosa ve y para ella lo más claro es una copa. Otros dirán, sí, la copa es la figura más clara, ¿no? No veo otra. Pero alguien dirá, no, no es así. La forma más clara y más precisa es precisamente dos perfiles. Bien, entonces no todos ven lo mismo. Para algunos se acomoda más una figura que otra. Bien, a eso se le llama la ley de la pregnancia. De la ley de la pregnancia se deduce otra ley, que es la figurifondo. Si yo, por ejemplo, para mí mi mejor figura es la copa negra, ahí estamos hablando de pregnancia, es mi mejor figura, lo más fácil que puedo ver. Sin embargo, en la pregunta del examen de edición puede decir, pero caramba, si usted, su mejor figura es la copa negra, clave correcta, ¿qué principio es? Pregnancia. Pero si la pregunta dijera, veo la copa negra que se distingue sobre otras cosas que no aparecen muy claras, como por ejemplo los perfiles. Ahí se está hablando de figurifold, porque algo destaca sobre otras cosas. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Bien. Avancemos ahora a lo que vendrían a ser los enfoques psicológicos. Si en el anterior periodo, o sea, de las escuelas, había mucho dogmatismo, ellos sentían que tenían la verdad en la psicología y por eso se enfrentaban unos con otros. En cambio acá, en los enfoques psicológicos, existe mayor apertura. Bueno, ¿qué cosa encontramos acá? Por ejemplo, encontramos el neocognitismo. El neocognitismo. El neocognitismo. Neo significa nuevo. Nuevo cognitismo. Nuevo cognitismo. Pero nos hacemos la pregunta. El neocognitismo, ¿en qué se diferencia el cognitismo de Watson? Clásico. La diferencia está en que estos señores, estos neocognitistas, a diferencia del cognitismo anterior, es decir, estímulo-respuesta, ¿se acuerdan, no? O sea, ante la campana, el perro saliva. Estímulo, campana. Respuesta, saliva. O no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Me ha pasado, pasando por un lugar comenzó a temblar. Es porque hace años atrás mordió un perro ahí, ¿cierto? Ese concepto clásico, visceral o respondiente, ¿no? Claro, pues, que simplemente ante un estímulo uno hace una respuesta y punto. ER. Ese es el cognitismo. Ese es el cognitismo. Pero esto va a traer duras críticas de aquellos que eran hasta discípulos de Watson, el padre del cognitismo.
donde dice que es necesario incluir nuevas variables a la simplemente fórmula estímulo-respuesta, EL. Y aquí encontramos el neocognitismo de Tolman, que se llama cognitismo molar o propositivo, y el de Clarke-Hull, llamado cognitismo deductivo. ¿Ven la fórmula? Estímulo, organismo, respuesta. Tanto Tolman como Hull utilizan cierto tipo de categorías, ¿no? Por ejemplo, Tolman dice que en la cabeza formamos un mapa mental. Un mapa que más o menos podemos llamar cognitivo, porque ese es un mapa cognitivo. Y eso se forma en la cabeza. ¿De acuerdo? Algo tan sencillo como esto, ¿no? De repente, pues, quiero irme a un lugar, y bueno, no tengo el mapa, pero alguien me dice, pues, qué carro tomar, dónde bajarme y todo eso, ¿no? Entonces ahí formé un mapa cognitivo que me dirá qué tengo que hacer, dónde bajarme, hasta dónde caminar, dónde voltear, la cuadra, etc. O sea, las conductas son gobernadas por el mapa cognitivo que está en mi cabeza. Pero ese síntoma no se ve. Lo que ocurre en el organismo se llaman variables intervinientes y se deducen a partir de la conducta del sujeto. Pero aparece también otro neocognitismo, que es el cognitismo radical de Skinner. Bueno, no sé si ustedes han escuchado la famosa triple razón de contingencia, ¿no? Estímulo, respuesta, estímulo antecedente, respuesta, estímulo consecuente. Ahí también hay una complejidad, ya no es el simplemente estímulo-respuesta, ¿no? Bien, pero, a ver, fíjense lo que encontramos acá, EOR. Y esto pertenece a la psicología cognitiva o el cognitivismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se parece mucho al EOR de los neocognitistas, ¿no? Tolman y Hull, por ejemplo. ¿De cuál diferencia? La diferencia está en que la psicología cognitiva utiliza términos como procesamiento de la información, sensación, percepción, memoria, y los neocognitistas, como Hull y Tolman, no utilizan ese tipo de términos. Hablan de mapas cognitivos, como Tolman, hablan, por ejemplo, de pulsiones, como habla Hull. Osgood habla de respuestas anticipatorias de meta, que son de tipo mental, etc. Pero esos términos no son empleados por la psicología cognitiva. ¿Qué dicen estos señores? Dicen que entre estímulo E y la respuesta R, algo ocurre en mi organismo, específicamente en mi cerebro. Claro. Y lo que ocurre ahí, ellos le llaman procesamiento de la información. Es decir, que la información ingresa a nosotros por etapas, como si fuera un proceso. Primero tenemos sensación de algo. Posteriormente le damos un significado a eso que en un momento parecía desorganizado. Le damos un sentido a eso que vemos. Entonces, eso ya sería percepción. Y esa información la podemos guardar en la memoria para después, posteriormente, recordarla y poder resolver inclusive hasta un problema. Me explico. Si ustedes van a su examen de emisión, obviamente que tienen que recordar fórmulas, métodos, conceptos, etc. Pero una vez que han sido recordadas el método, han sido recordadas de repente los datos y todas esas cosas, lo que tú tienes que hacer es resolver el problema. Y para eso tienes que razonar. Entonces ya estamos hablando de pensamiento. Pensamiento. Ah, bueno, pero también uno se puede imaginar, ¿no?
Claro, fantasear, obviamente que sí. Ahí está la creatividad de la persona. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, muchachos, en el cerebro ocurre todo un procesamiento de la información, como ocurre, por ejemplo, con la computadora, ¿no? ¿Sí o no? A mí me dijeron que la CPU, unidad de procesamiento central, ahí ocurre un procesamiento de la información. O sea, más o menos así. Por eso se dice que la computadora parece que tuviera un cerebro, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, otra cosa también importante. Otra cosa que también importante. Los psicólogos cognitivos tienen varios antecesores. Uno de ellos es de un griego, que fue Epicuro. Epicuro. Él dice que la respuesta que un sujeto da no es tanto al estímulo. Si usted ve en la fórmula, por favor, EOR, la E es respuesta, conducta del sujeto. Ellos dicen, siguiendo a Epicteto, de filósofo griego, que la respuesta, la conducta que se haga, no responde al estímulo mismo, sino a cómo el cerebro interpreta esa información. ¿Ya? Ejemplo, te ha pasado a ti que estás en una fiesta con tus amigos y una chica de lejos te guiña el ojo. Entonces ya estás pensando que ya está contigo, ¿no? Que es mi enamorada, mi novia, mira cómo me guiña el ojo. Entonces, ¿qué hago yo? Obviamente que me tengo que acercar porque quiere estar conmigo, porque me está guiñando el ojo, quiere estar conmigo. Entonces, ¿qué hago? Actúo, camino hacia ella y le digo hola. Eso es lo que voy a hacer. ¿Y por qué lo hago? Porque yo comprendo y entiendo que ella quiere estar conmigo, me está guiñando el ojo. Pero cuando yo me acerco a ella, me doy cuenta, pues, que ella tiene un tic nervioso. No es que me esté guiñando el ojo intencionalmente, sino que sin querer tiene ese problema, ¿cierto? Y bueno, es un tic nervioso, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, nosotros reaccionamos no tanto ante los estímulos, sino la creencia que formamos de ellos. Bien. Bien. Entonces, el neoconductismo no habla de procesamiento de información. El procesamiento de información recién se conoce en el conductismo porque ellos dicen que el cerebro es como una computadora, ¿no? En una computadora, si se estudia computación, se da el procesamiento de información. En Estados Unidos surge el humanismo. Surge el humanismo. El humanismo critica mucho al psicoanálisis. Si usted recuerda, el inconsciente recoge todas esas experiencias sexuales infantiles que no han podido ser satisfechas. Porque ese es incesto, obviamente que sí. Entonces, posteriormente, cuando tú escoges una chica, lo que estás haciendo es reemplazar a mamá por esa chica. Y eso se llama sublimación. O sea, según Freud, la conducta que usted haga ahora de adolescente está determinado por las experiencias sexuales infantiles. Claro, ¿de qué manera de repente papá no toleró que usted quiera estar, caramba, echándose en la cama con mamá? Yo me duermo si mi mamita está conmigo, pero papá no aguanta más, ¿no? Entonces, si se le castiga en demasía, entonces al final no va a hacer. ¿Qué cosa? Acercarse a mamá, dormir con mamá, acompañar a mamá, etcétera. Precisamente por esa paliza que tenía el papá. Bien, entonces eso determinará lo que es ahora. El humanismo plantea que eso no es tanto así. El humanismo da más importancia al presente, al aquí y ahora, más que al pasado. Por eso dice superar al psicoanálisis, ¿no? Los humanistas dicen que existe una tendencia a la realización de la especie. Y esto ya es programado genéticamente. ¿Y cómo así? Del hecho que tengamos necesidades de hambre, sed, son muestras, manifestaciones que hay una tendencia
a crecer y desarrollarnos más. Y esto ya está programado genéticamente. Y si es uno mismo que busca realizarse a sí mismo, eso se llama autorrealización. Autorrealización. Sin embargo, siempre es bueno los buenos consejos de los padres, ¿no? O sea, la ayuda de los demás o de un buen amigo. Ahí vamos a tratar de entender mejor esto de que plantea el humanismo. No se olviden que hay dos representantes muy conocidos, que es Abraham Maslow y Rogers. Ellos dan mucha importancia al yo. El psicoanálisis es más al ello. El yo, ¿por qué? Porque el yo es el que decide. Es el que tiene la última palabra en cada caso, en cada conflicto. Entonces, el yo es un todo organizado que al tener una experiencia o contacto con los demás necesita un tipo de afecto o consideración. Los humanistas dicen que uno va formando un concepto de sí mismo en base a cómo los demás te consideren, en función de los demás cómo te respeten, en función de los demás cómo te valoren. Uno va formando su autoconcepto. Un autoconcepto puede ser que yo, caramba, me siento una cucaracha que no valgo nada. Ah, pero eso no depende que realmente sea así, ¿no? Lo que depende de las personas que se han juntado a ti y te han dado a entender que eres un bueno para nada. Por lo tanto, ese es el autoconcepto, ¿no? O sea, ¿cómo me defino yo? Es decir, el yo forma una imagen de sí mismo. Entonces necesitamos afectos de los demás, necesariamente, de más pequeños aún más todavía. Y ese cariño que vamos a hacer recibir se llama consideración positiva. Ahora, si esa consideración, si ese afecto, si esos sentimientos, si ese amor, ese cariño que recibimos de los demás es incondicional, entonces, para estos autores, para estos humanistas, eso es perfecto y eso está bien y así debe ser. Pero si el amor y el cariño se da bajo ciertas condiciones, entonces eso ya no es un real apoyo al muchacho. O sea, te quiero porque sacaste diploma. Ese es el ejemplo. Te amo porque sacaste 20. No, esa es consideración positiva condicional. O sea, te abrazo, te admiro, te estimo, si tú algo has logrado. Sería consideración positiva condicional. ¿No es cierto? Muy bien. Existe la consideración positiva incondicional. El ejemplo más conocido es una madre. Por más que el hijo haya sido malo, cruel, hasta le ha levantado la mano a mamá, mamá dice, es mi hijo y lo quiero. Y aunque haga cosas buenas o malas, igualito le doy un beso. Porque eres mi hijo, suficiente con eso. Y por eso te amo mucho. Por eso se dice que es el amor más puro, ¿no? Que no conoce rencores, no conoce perdones. No, porque no perdona a nadie. Porque no tiene por qué perdonar, dice mi mamá, ¿no? Ni tampoco que le perdonen, simplemente es así. Y simplemente ama y da amor sin condiciones. Esa es la consideración positiva incondicional. Que debemos tener, dice Carl Rogers. Pero también está la autoconsideración positiva, o sea, que uno mismo se valore. A eso le llamamos autoestima, ¿no? Uno mismo se considere, uno mismo se valore. Bien. Ahora, los humanistas al yo también le llaman self, por si acaso, ¿ya? Bien, muchachos, entonces, este es el humanismo. Se da mucha importancia al yo. Algunas conclusiones: que la salud emocional es una función de la congruencia entre el autoconcepto, el sí mismo ideal y las experiencias del sí mismo real. En las experiencias con los demás se puede recibir una consideración positiva condicional o incondicional.
las personas de funcionamiento adecuado han recibido una connotación positiva incondicional y los conceptos no tienen congruencia. A ver, ¿qué significa eso? Que la persona que es sana mentalmente, que está libre de complejos, de frustraciones, de depresiones, de pesimismo, es porque recibió una consideración positiva incondicional. Incondicional. Y eso se recibe precisamente de la madre, ¿no? Vaya nomás a prisión como no va la esposa, no va la hermana, va la mamá, siempre la mamá, a llevar a su hijo que está en prisión. No me interesa, hijo, si ha sido un velador, si ha matado a 3, es mi hijo y punto. ¿Ves? Tener personas así es muy bonito, ¿no? Según dice Carl Rogers y ahora Maslow, que son los humanistas más conocidos, esto nos permite desarrollarnos. Pero bien, por último, el enfoque psicodinámico. Recibe la herencia del psicoanálisis de Freud. No se olviden de eso. Por eso, para ellos, para estos psicoanalistas, el objeto de estudio es el inconsciente. Entonces, ¿por qué no se llama psicoanálisis? Porque a diferencia de Freud, que dio mucha importancia a lo sexual y posteriormente a lo tanático también, ellos dicen no, el inconsciente es influido principalmente por factores sociales más que sexuales. Representantes. Ahí encontramos a Adler, por ejemplo. Adler dice que en el inconsciente guardamos un sentimiento de inferioridad y que inconsciente o conscientemente buscamos superar. Y el inconsciente entonces guarda ese sentimiento de inferioridad. O sea, el hecho de que yo sea profesional es porque estoy venciendo mi sentimiento de inferioridad. Y todo lo vamos a formar de pequeños. Obvio, porque papá y mamá tienen fuerza, son más altos que nosotros. Lógico, ahí se va formando un sentimiento de inferioridad. Jung habla no tanto de un inconsciente individual que tiene cada uno, sino de un inconsciente colectivo, habla Jung. O sea que todos guardamos algo de la humanidad en nuestras cabezas. Eso dice Carl Gustav Jung. Encontramos también la señorita Karen Horney, que habla de la angustia básica. El hecho de interactuar con personas cuando nacemos desconocidas nos produce angustia. Esa es la angustia básica que se va guardando en el inconsciente. Erich Fromm es uno de los representantes del enfoque psicodinámico porque da mucha importancia a la sociedad, inclusive a la sociedad capitalista, al obrero y todo eso. Fromm recibe influencia también de Carlos Marx, Erich Fromm. Uno de sus libros muy interesantes, Miedo a la libertad, ¿no? Bueno, actualmente se habla de enfoques, como les había mencionado, muchachos, o perspectivas actuales, ¿no? El enfoque humanista, cognitivo, psicodinámico, conductual. Hay otro enfoque que es el biopsicológico, que para entender la conducta y la mente es necesario también hacer un análisis de lo que ocurre en el cerebro, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos. Entonces, aquí tenemos ya un consolidado de todos los autores más importantes de cada una de las escuelas, ¿no? Bien. Ahí, por ejemplo, encontramos el estructuralismo, está Boone ahí, funcionalismo está William James, Austria, o sea, psicoanalista Freud, reflexología está Becherev, el verdadero fundador de la reflexología, ¿no? Pablo fue un precursor, pero el verdadero fundador, el que dijo, yo voy a hacer una escuela que se llama reflexología, fue Becherev. El conductismo de Watson, ¿no? Que también se llama behaviorismo, ¿no? Que solamente estudia la conducta y hay que rechazar el estudio de la mente y la conciencia por considerarlo metafísico, subjetivo y arbitrario. Bien, y por supuesto, también encontramos la Gestalt. Ellos descubren las leyes de la percepción, si ustedes se acuerdan,
figura y fondo, cierre, pregnancia y todo eso. Y eso lo aplica a la conciencia, ¿no? Por eso la Gestalt dice que si el todo es más que la suma de las partes, la conciencia es el todo más que la suma de las partes, dice la Gestalt. No hay que entretenernos por las partes, sino hay que estudiar de frente al todo. Esa es precisamente la crítica que se hace la Gestalt al estructuralismo. El estructuralismo, para conocer toda la conciencia, tenemos que conocer sus partes. Cada imagen, cada sentimiento, cada sensación, y así conocer su mente. La Gestalt dice, no, lo que más bien conocemos primero es el todo y después nos basamos en las partes o elementos. El neoconductismo, ¿qué novedades nos trae? Bueno, ya estamos aquí con los enfoques. Nuevas variables de investigación, ¿cierto? Entre el ER clásico de Watson se le agrega, pues, EOR, ¿no? Donde O implica lo que estudia en el cerebro, organismo, cerebro. Y pues Skinner, que plantea una fórmula que se llama triple razón de consecuencia, ¿no? Estímulo antecedente, respuesta y estímulo consecuente. Ya no es simplemente un ER y nada más. Y la psicología cognitiva, que tiene mucha analogía, plantea cosas muy análogas a la computación, a la informática, como que el cerebro se lleva a cabo un procesamiento de la información, algo que los conductistas no utilizan. Sí, el cognitivismo. El neoconductismo dice, hay que estudiar lo que ocurre dentro del organismo, pero no tanto el procesamiento de la información, como hacen sí los cognitivos, que también utilizan EOR como fórmula. El neoconductismo dice EOR, o sea, lo que ocurre en el organismo, el cerebro, no se puede hablar de procesamiento de información. Utilizan otros términos. Por ejemplo, Tolman utiliza mapa cognitivo, Osgood utiliza respuestas satisfactorias de meta que ocurren mentalmente. Hull habla de pulsiones. Bueno, y después el humanismo, que es el último enfoque, y que plantea que hay que estudiar la autorrealización, cómo el sujeto se va realizando, ¿no? Su yo se va realizando. Pero necesita también el apoyo de más. Y qué mejor que una consideración positiva incondicional. O sea, que nos ayude sin condiciones, que nos apoyen, que nos consideren. Bueno, muchachos, eso ha sido entonces la clase del día de hoy. Espero que se haya entendido y hasta aquí nos quedamos hasta otra oportunidad. Nos vemos. Chao, muchachos. A seguir estudiando.